Bienvenidos a Facetas. Tenemos otro invitado ligado que conoció a Pedro Rincón Gutiérrez y estuvo muy vinculado. Se trata de Donald Mayerson. Es un caraqueño con más de 50 años de ejercicio profesional en el ámbito cinematográfico nacional. Ha sido director, guionista, editor, productor. Ha trabajado mayormente con cine de autor y también ha estado en el ámbito de la radio, del video y del teatro. Nos ocupa principalmente, vino a Mérida, vive en Caracas, con motivo del Festival de Cine Venezolano y fue miembro fundador del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. Allí fue editor, director de documentales, productor y comercializador. Se ha vinculado un poco más con la ULA a través de cursos que ha dictado en la Escuela de Medios Audiovisuales, la EMA. Bienvenido, nos complace tenerlo acá en Mérida. Me dice que estuvo aquí como por más de 14 años cuando trabajó en la Universidad de los Andes. Y bueno, queremos saber de esa historia, cómo llegó a Mérida y cómo fueron esos tiempos para abrir cine aquí en el otro extremo del país, en medio de estas montañas y de esta universidad. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de recordar esas cosas. Yo me había graduado en la Universidad Central de Venezuela como antropólogo y había comenzado a trabajar había iniciado mis pasos como antropólogo. Me fui a la selva por un tiempo porque me habían ofrecido un trabajo con el Ministerio de Justicia, que tenía una cosa que llamaban la Comisión Indigenista. Resulta que me fui a la selva, pero como un poco ingenuamente, sin haber firmado ningún papel. Tuve 6 meses maravillosos que viví con una comunidad maquiritare. Hice muchísima investigación participante, pero me fui de regreso a Caracas. En Caracas conocí a Juan Santana, que era un estudiante de arquitectura a punto de graduarse, pintor, dibujante. Trabajó aquí en TV ULA, fue uno de los fundadores de TV ULA, Juan Santana, por cierto. Y Juan estaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Nos fuimos a una expedición de antropología a la selva y allí filmé mi primer documental que se llamó Atabapo. Con ese documental se presentó en Caracas, estaban reclutando películas para una muestra de cine documental que iba a ocurrir en Mérida. Resulta que estaba Carlos Rebolledo en Caracas buscando películas y viendo las películas en la Cinemateca Nacional. Me mostró una película de las películas que venían a esa muestra, que era La Hora de los Hornos, que fue una película que conmovió al continente y a los cineastas venezolanos nos abrió la cabeza de una manera impresionante. Película documental. Me escogen mi película, me vengo a Mérida con mi esposa, participamos en ese encuentro extraordinario que fue la primera muestra de cine documental de Mérida, año 1968. Mérida en ese entonces contaba con un rector que tuvo la visión de traer a Mérida a los grandes intelectuales y creadores del país. En las más diversas áreas. Sí, entonces pintores como Manuel Espinosa, como el Indio Hernández Guerra. Convenció a César Rengifo para que como César Rengifo, que fue director de Cultura. Estamos hablando de Pedro Rincón Gutiérrez. ¿Ah? Que estamos hablando de Pedro Rincón. De Pedro Rincón Gutiérrez. No solamente trajo artistas, que te puedo nombrar muchísimos. Salvador Garmendia, el chino Valera Mora, o sea, los grandes nombres de la literatura venezolana estaban en Mérida. Trabajaban aquí, entonces Perucho, como lo llamamos, sí, y lo voy a llamar de ahora en adelante Perucho,
los empleaba, les daba un trabajo en la universidad. Entonces el Chino Valera Mora, que era sociólogo, trabajaba en la dirección de planeamiento. Salvador Garmendia lo pusieron a dirigir las publicaciones de la ULA. Vino Cornejo para la imprenta. Exacto. Trajo Carlos Contramaestre a dirigir el Centro Experimental de Arte, Sí, que era el top de los expertos especialistas en las diversas áreas estaban aquí. Pero no solamente es en el área nuestra de la cultura, La ciencia. trajo científicos extraordinarios. Y de otros países de Sudamérica también. ¿Cómo se funda el departamento de cine? ¿Cómo llega? Usted viene, está en esa actividad, queda fascinado, presenta su documental, pero Presento el enlace? documental, vengo a Mérida con mi esposa, vivimos aquella experiencia única, Claro, inolvidable además, ¿no? inolvidable, que se convirtió además en algo que se celebra Sí, en fue América la semilla Latina. del Festival de Cine Venezolano, porque Sí, no, Mérida y la tiene ese ambiente Y la para el semilla, cine. la semilla de un movimiento importantísimo en América Latina que se llama el Comité de Cineastas de América Latina. Todos los cineastas de América Latina nos unimos en una especie de confederación Ajá. que permitió que multiplicáramos nuestro trabajo y nuestras enseñanzas. Entonces, bueno, al poco tiempo después de la muestra, se apareció Carlos en Caracas, convenció a ese hombre magnífico que era... bueno, en medio de la muestra, que las reuniones eran en los jardines del Belenzate. Ahí discutíamos, ahí estaba María Teresa Castillo, que era la presidenta del Ateneo de Caracas. Gente de todo valor, de todos esos países, y Perucho un día emocionado por todo lo que había provocado la muestra de cine, a la parte de la muestra de música y del auge. Eso puso a Mérida en el mapa. Entonces, de una manera contundente, Perucho dice, se funda el departamento de cine de la Universidad de los Andes con dotación económica, equipos y no sé qué, y vamos a comer. Entonces, claro, cuando se quedan en la intimidad, Carlos Rebolledo le dice, bueno, Carlitos, lo llamaba Carlitos, tenemos que ayudar a armar esto, a convertir esta idea en verdad. Entonces Carlos le dice, mira, aquí no hay cineastas, y traer cineastas A Mérida. a Mérida va a ser costoso, porque van a pedir, se van a alejar de los sitios donde se mueve el dinero en el cine, es en Caracas y en Maracaibo, que tenía la Universidad del Zulia, tenía una unidad importante. Entonces vamos a montar el departamento en Caracas hasta tanto consigamos los cineastas por mucho menos dinero, y cuando estés consolidado nos los llevamos para Mérida. Okay. Y así fue, se fue por Carlos en Caracas, alquilaron una quinta en la urbanización El Rosal, calle El Retiro, Quinta Iliana. Inolvidable. Y allí Carlos me llamó, Donald, mira, tengo esta oferta. Y yo estaba haciendo mi segundo documental junto con Fernando Toro, y cuando aparece Carlos en Caracas buscando cineastas, Fernando Toro y yo entramos al departamento de cine recién fundado, o sea, yo soy del equipo fundador. Estaban Jorge Solé, Carlos Rebolledo, entonces entró otro uruguayo llamado Hugo Ulive, que es una de las grandes personalidades del teatro latinoamericano, que se quedó en Venezuela y murió en Venezuela, gran dramaturgo que también hacía películas. Total que se armó un equipo, y ese equipo empezó a hacer, hicimos en un año 9 documentales. Ese mismo año, al final de ese año, en el Ateneo de Caracas se hizo la muestra del producto de ese año de esfuerzo, y eso también conmovió al país. Qué maravilla. ¿Y en cuánto tiempo se vinieron para Mérida? O sea, ya se crea el departamento. Fueron como 3 años. 3 años en Caracas. O 2 años. Y usted se vino con el cine, con el Pues te voy a decir, eso fue el 69, en el 71 nos vinimos.
2 años. Llegó un momento, a todas estas, ese gran visionario que era Perucho, tenía que resistir los embates de la gente que no eran peruchistas, que eran bastantes. O sea, él siempre tuvo mucha oposición, porque era un hombre muy moderno. Por ejemplo, una de las... gente que diría, pero ¿para qué eso? ¿Pero cómo van a estar en Caracas? ¿Cómo van a estar en Caracas? Y a nosotros nos llegan los recursos para comprar papel y para los laboratorios y no sé. Cada quien tira jala la cuerda para su lado. Pues está bien, es lógico. Entonces, además, teníamos que cumplir con una misión que la universidad necesitaba, que era que también hiciéramos documentales para la universidad, para poder difundir el trabajo de la universidad, de las facultades forestales. Yo hice documentales para forestales, para medicina nuclear, para medicina... microscopía, tal vez. No. Microscopía no. Microscopía electrónica, hice un documental cuando estaba José Antonio Serrano ahí, y Roberto hizo cosas para otras facultades, las facultades forestales, hicimos varios documentales, es decir, empezamos a cumplir con nuestra función. Entonces se presentó Perucho en Caracas y dijo, bueno, muchachos, ya no puedo más con la presión del Consejo Universitario, se tienen que ir para Mérida. ¿Quiénes se vienen conmigo? Hubo los que no se vinieron, como Hugo Uribe, que ya estaba mayor. No, y que ya tenían su vida hecha allá. Sí, claro, y él hacía teatro allá. Pero Fernando no se vino, Fernando Toro. ¿Quiénes se vinieron? Donald Mayerton, Roberto Siso, creo que nosotros dos. Porque se nos agregó después Freddy Siso, el hermano de Roberto, pero en ese momento Freddy no era cineasta, estaba muy jojoto, no, era muy jovencito. Muy joven. Se incorporó cuando ya estábamos en Mérida. Es linda con él, que me gustaría cerrar con eso. Es que un día me dice el rector, Mayerton, necesito que me saques de un problema. Así era él con Sí, era muy humilde y le llegaba a la gente de una manera muy personal, de amigo. Necesito que me saques de un problema. No éramos tan amigos, porque él era una categoría, pues, señor rector. Me dice, es que hay una señora en Boconó, que es la cronista de la ciudad, que se llama Lourdes Dubuc de Isea, que me tiene a monte con una cosa de que le mande un fotógrafo para hacer fotos de ella. Porque ella es una enamorada de su Boconó. Y entonces yo mismo soy. Claro que sí. Lo que pidiera Perucho no se lo concedía porque él era muy amoroso. Sí, sí. Él tenía esa virtud. Era como el papá de todo, de verdad que su cariño, su forma de llegarle a la gente. Sí. Y entonces, bueno, me fui a hacerle las fotos a doña Lourdes. Pero bueno, queda en el recuerdo nuestro gran Pedro Rincón Gutiérrez y queríamos también desarrollar esta área. Prácticamente todas las áreas del conocimiento él las impulsó, las fomentó con toda la construcción de facultades, de forestales, su obra, todo lo que es esa parte hermosa de los chorros de milla, de esa área y la facultad de ciencias, todo el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez que lleva su nombre. Otra cosa que tenía él era que él encantaba a la gente. Sí, cómo no. Entonces, gente de dinero de esta ciudad se acercaban al rector y le donaron terrenos. No. Y le apoyaban. Y entonces él, que nunca agarró uno de esos terrenos para él, sino que los agarró para la universidad y enriqueció a la Universidad de los Andes y le dio un patrimonio a la universidad que no se esperaban. Todos esos terrenos de la hechicera, todos esos terrenos. Eso criticaba, porque decía, pero bueno, ese monte, un terreno así. Los terrenos se los donaron a la universidad. Algunos, sí. Perucho le decía, a la universidad, no a mí. Ejemplo de honradez y también de visión de futuro, entre muchas de las virtudes que tuvo nuestro rector de rectores. Y finalmente el departamento de cine creció, se multiplicó, fructificó y se convirtió en un pilar importante del cine latinoamericano. Y ahora es la EMA, la Escuela de Medios Audiovisuales, que tantas satisfacciones también le ha dado. Exactamente, la EMA es producto hija del departamento, de alguna manera. Sí, surgió de ahí, pues. Nosotros trabajamos en la creación de la EMA. Usted ha dictado cursos allí en varias
varias oportunidades, tengo entendido. He dado cursos esporádicos, pero los he dado. Pero el gran trabajador, eso fue Michael New, Claro que sí. que se dedicó por entero a conformar la escuela. Bueno, muchísimas gracias, Donald Myerson, quien con ese gran recorrido por el cine venezolano y toda su obra, además, reconocido cineasta, entre otras áreas, pues nos ha acompañado, ha hecho un espacio en su agenda y qué fortuna que con motivo del Festival de Cine, pues está en Mérida y además pudo compartir con nosotros esas vivencias de Pedro Rincón Gutiérrez desde ese ámbito de la cultura y del cine. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también.